Advertencia. La información aquí presentada no es dada para diagnosticar ni curar enfermedades. El propósito de las informaciones que le proporcionamos es de familiarizarlo con las leyes naturales de Dios y de su práctica. Tenemos el derecho recibido de Dios como de la Constitución de prescribir para nosotros mismos un plan de vivir saludable. Le recomendamos que después de oración, estudio responsable y consulta, elabore su propio plan que modifique condiciones no saludables dentro de su cuerpo y lo ponga en un camino de sanidad. No aceptamos ninguna responsabilidad personal o corporativa respecto a decisiones que usted toma basados en estas informaciones. Cualquier tratamiento o decisión que toma respecto a su salud o estilo de vida será de su responsabilidad personal. Olá, querido amigo, querido hermano, familia en Dios, bienvenido al programa El Fruto del Espíritu. Estamos aquí una vez más con temas de salud mental para que podamos estar más unidos en la familia, que podamos estar más felices personalmente, mucho más unidos con Dios también. Me gustaría decir, queridos, que para mí siempre es un placer muy grande estar aquí, compartir los temas que ha reflexionado al respecto de que Dios, que la Biblia, Espíritu de Profecía, está hablando a nosotros en esta fase final de que encontramos nosotros, donde estamos ya mirando los señales, ya podemos mirar que está cerca. ¿Cómo podemos ahora estar listos en nuestro hogar, personalmente, tener esta conexión fuerte, firme, de manera que agrada a Dios? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para relacionamiento. Vamos a hablar las bendiciones que es el relacionamiento, pero ¿relacionamiento es solamente bendición? No, también es una responsabilidad. Entonces vamos a hablar de la responsabilidad del cristiano. Vamos entonces a reflexionar con temas de espíritu de profecía y en la Biblia, que dice Dios a nosotros al respecto de relacionamiento. Entonces queda con nosotros para que ahora podamos estar de una manera, aprender, a relacionarnos de cómo Dios requiere de nosotros, cómo nos ha criado, cómo Él también relaciona con nosotros. Entonces, queridos, vamos entonces juntos a aprender. Pero antes de cualquier cosa, vamos a pedir la presencia del Espíritu de Dios que esté con nosotros. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que podemos estar unidos juntos a aprender, a reflexionar, a meditar en temas de cómo podemos tener mejor relacionamientos de donde quiera que vamos a estar. Si estamos en el hogar, relacionarnos con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, también con nuestros hermanos de la iglesia, con las personas que estamos a contactarnos. Señor, ayúdenos a ser como Cristo, a tener esta paz interior, pero también, Señor, saber de la responsabilidad que cabe a nosotros de ayudar a nuestro semejante para que estemos también desarrollando el amor de Cristo en nosotros. Sea con nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Pues entonces, como estaba vamos a hablar de la responsabilidad del cristiano. Entonces, como yo ya mencioné, el cristiano no solamente tiene el privilegio, creo que no hay cosa más maravillosa creada por Dios que el relacionamiento. Cuando Adán estaba solito, entonces no pudo resistir la tentación de pecar con Eva, porque él encantó de una manera me impresionó de una manera tan fuerte que hasta él mismo cayó en pecado porque no quería perder este relacionamiento. Creo que no hay cosa más
edificante, más es un privilegio tan grande de estar en comunión de una manera, tener gozo delante de una relación. Pero queridos, también tenemos la responsabilidad que también requiere de nosotros. Y a veces entonces yo le hago una pregunta. ¿Soy responsable por la salvación de mi hijo, de mi esposo, de mi padre, de mi semejante? ¿Soy responsable de la salvación? ¿Qué dice la Biblia? Pues vamos a reflexionar en estos temas hoy, pero también vamos a mirar qué es un relacionamiento, cómo relacionarnos, porque voy a decir también, queridos, que yo aprendí qué es un relacionamiento acerca de los 18 años, porque a veces estamos a hablar, estamos a compartir, a participar, a tener tiempo juntos, estamos a convivir, pero muchas veces no sabemos relacionar. Esto es algo que de mucho tiempo estamos a perder esta habilidad. Entonces tenemos que aprender o posiblemente reflexionar cómo es que Cristo nos enseña al respecto de qué es un relacionamiento creado por Dios. Entonces vamos a tener que ahora leer algunos pasajes para entender mejor este contexto. Pero primeramente, mi pregunta, ¿somos responsables por la salvación de mi hermano o de mi familiar? Vamos a leer Ezequiel 18:20. Mira qué está a decir ahí. El alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad de lo impío será sobre él. Aquí se nota muy claramente que no somos responsables por la salvación de mi hermano, no, de mi padre, de mi hijo. Muchos padres vienen a mí decir, ay, pues yo hice un mal, yo hice un daño a mis hijos, que ahora están fuera de la iglesia. Yo los regañé, los critiqué, traté mal y ahora no quieren nada saber con la iglesia porque no representé a Dios como debería. Queridos, son muchos los padres que vienen, pero los hijos ya están grandes y ahora ellos hacen decisión por sí mismos. Por más que a veces tuvieron una influencia, ojalá no tan apropiada, pero nosotros no somos responsables por la salvación. Uno tiene que hacer su decisión propia. Yo tuve un hogar que también mi mamá y mi papá, posiblemente más mi mamá, siempre tuvo una influencia muy espiritual en mi vida, hasta un punto que yo también no estaba de acuerdo, estaba una presión tan fuerte que quiso salir de la iglesia. Entonces podría ahora justificar mi salida de la iglesia por mi mamá, por la presión, porque estaba a forzarme a ir a la iglesia. Pero después, más tarde, yo recibí el llamado del Espíritu de Dios, porque el Espíritu trabaja con todos nosotros. No es que ahora solamente la mamá, el papá, el hermanito de la iglesia, el Espíritu Santo está a trabajar con cada uno. Cabe a uno escuchar y recibir el Espíritu de Dios, no solamente para el llamado, pero para la instrucción de qué es la mensaje correcta. Pero, queridos, no somos entonces de esta manera responsables por la salvación de nuestros hermanos. Pero hay algo interesante que tenemos que entender también. Esto está en Mateo 25. Recordamos que Mateo 24, Cristo habla a nosotros de los tiempos venideros, de los tiempos postreros, perdón, cuando Jesús en su gloria estaba a venir para ahora traer con él los hijos que están redimidos.
Pero queridos, Mateo 25 es una continuación, ahí habla de las vírgenes y también habla del juicio de los siglos. Y ahí vamos a hablar de la mensaje que ahora cabe a los relacionamientos. Queridos, sabemos que no somos responsables por la salvación de nuestros hermanos. Pero ¿qué dice entonces Mateo 25, empezando el verso 31? Aquí se dice, creo que regresamos un poco más, posiblemente a 25, ahí regresamos el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas y de los cabritos. Y pondrá las ovejas en su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos se responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y tú sustentamos sediento y te dimos de beber. ¿Y cuánto te vimos forasteros y recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo él, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos te responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos a castigo eterno y los justos a la vida eterna. Queridos, ¿qué nos está a decir este texto? Nosotros ya leemos que no somos responsables por la salvación de las personas, pero queridos, para que nosotros salvemos a nosotros mismos, somos responsables por nuestros hermanos. Para que ahora recibimos nosotros la salvación, tenemos que cuidar de nuestro semejante. Tenemos que saber que ellos son importantes, que ellos necesitan de nuestro auxilio, de nuestro apoyo, de la intervención, que uno a veces no puede alcanzar solitos. Hay muchos enfermos, hay muchos tristes, personas desesperanzadas en el mundo. Hay personas que están completamente, que ya no tienen rumbo, no sabe para dónde ir, de dónde viene. Hay mucha tristeza en el mundo, hay muchas faltas, no están a tener las necesidades. Y nosotros que tenemos, que estamos llenos, que tenemos las bendiciones, ¿cómo estamos a compartir? Eso es un asunto muy importante. Y a veces, queridos, nosotros, a veces que no estamos a dar las bendiciones, no estamos a responsabilizarnos, hasta mismo para los de nuestro hogar. No estamos ni siquiera notar
que está pasando con nuestros hermanitos en la iglesia o en el hogar. Entonces el asunto es muy en serio. Y tenemos que ver qué es la religión que debemos compartir en este momento. ¿Qué se dice Dios al respecto de qué es la ley de Dios? Porque a veces estamos tan focalizados en el sábado, tan focalizados en las reformas por la salud, que es la verdad lo que debemos de estar convictos. Pero queridos, la ley es amor. La ley de Dios es cómo estamos a practicar, cómo estamos a manifestar este amor, que es divino. Aquí se encuentra, podemos leer en la pantalla deseado de toda la gente, es página 272. Aquí se dice, vosotros son la luz del mundo. Los judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación de su propia nación, pero Cristo no le demostró que la salvación es como luz del sol. Pertenece a todo el mundo. La religión de la Biblia no se ha de limitar a los contenidos de las tapas de un libro, ni las paredes de la iglesia. No hay de ser sacada a luz ocasionalmente para nuestro beneficio o luego guardarse de nuevo cuidadosamente. Hay de santificar la vida diaria. Aquí se dice santificar la vida diaria. Manifestarse en toda transacción comercial, en todas nuestras relaciones sociales. Entonces, tenemos que tener el conocimiento de qué es una relación, qué es un relacionamiento, cómo funciona esto. Porque, queridos, si nosotros no sabemos cómo funciona, ¿cómo podemos poner en práctica? Entonces, tenemos que saber cómo conocer nuestro semejante, cómo lidiar con nuestro semejante, y principalmente porque a veces tenemos muchos desafíos, hay dificultades. Entonces, tenemos que saber qué es relacionamiento. Voy a decir, queridos, que muchos de mis clientes no son cristianos, pero ellos saben que el mundo está por terminar. Ellos mismos empiezan, pues algo, creo que esto es el fin del mundo. Empiezan a tener miedo, están a buscar. Muchos tienen otra iglesia, tienen una otra creencia. Y muchas veces están a fijarse en sus principios de una manera aún más fuerte. Entonces, la iglesia está a prepararse. Nosotros a veces no estamos a predicar al respecto del sábado. En muchas de estas iglesias van a reforzarse y van a unirse. La iglesia no solamente se compone de líderes, se compone de miembros. Y los miembros también tienen su democracia. Y muchos están uniéndose para un bien común, para que ahora tenga una bendición en la comunidad. Aquí se dice en los comentarios bíblicos, tomo 7, página 975. El profeso mundo protestante formará una confederación con el nombre del pecado, con el hombre del pecado. Y la iglesia y el mundo estarán en armonía corrupta. Eso, queridos, podemos mirar muy claramente que, como yo hablé anteriormente, van a unirse los poderes protestantes, católico, espiritista, pues están a unirse con el hombre del pecado. Ellos no saben que están a pecar, porque muchos de nosotros no estamos a predicar, y cuando predicamos a veces están a rechazar. Pero, queridos, hay una urgencia. Aquí podemos mirar que están a haber acuerdos entre la iglesia, el Estado y los gobernantes. En 2017, estos gobernantes y la iglesia se unieron para bendecir los pobrecitos, para bendecir los problemas de drogadicción. Vamos a leer entonces muy rápidamente qué se dice aquí, de cómo están a unirse. Aquí abajo podemos todo ello. Es una marca de paz, unión y libertad. Aquí se dice la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social y Justicia de Paz de Corrientes
pide a gobernantes y legisladores que ratifiquen la acta de compromiso firmado en agosto de 2016, perdón, no 2017, en IAPU. IAPU es un estado, un lugar entre Argentina y Brasil, la verdad. Considera los lineamientos allí suscritos como estratégicos para una sociedad misericordiosa y sin exclusión. Son estos de lucha contra la pobreza y prevención de las adicciones, impulso a la educación integral, acceso universal a la salud, al agua potable, protección de la vida desde la gestación y erradicación de que se trata a las personas, cuidado del ambiente e impulso de las energías renovables, trabajo por la cultura de acuerdo y lucha contra la corrupción y la impunidad. Sabemos, queridos, que va a tener mucha corrupción. Hasta podemos creer que esta pandemia es una corrupción para que todos tengan que utilizarse de un farmacéutico que todavía va a llenar mucho los bolsos de los que están a trabajar con las medicaciones, con las vacunas, pues no sabemos. Pero aquí, queridos, va a haber mucha corrupción y la iglesia va a unirse contra la corrupción. Ellos mismos, Satanás mismo, hace el problema, él mismo él tenta remediar, pero ahí por la iglesia, a través de los gobernantes. Entonces aquí podemos mirar claramente, queridos, que el pueblo por sí va a unirse, sea para el bien o para el mal. Podemos mirar que a veces tenemos que cuidarnos, también unir nosotros, nuestra iglesia. Me gustaría decir otra cosa, queridos. No vamos a poner la pantalla en este momento. Me gustaría decir que nosotros miramos que estamos cerca, como estamos ahora. Pastor Gambetta hizo un sermón muy importante este sábado pasado. No me recuerdo el título, pero es donde habla de la formación de la bestia, creo. Está muy claramente de que la iglesia está a unirse. Me gustaría entonces, queridos, que nosotros tenemos que unirnos también de esta misma manera. Vamos a leer ahora Mensajes Selectos, páginas 433, para ver aquí qué requiere de nosotros. La justicia engrandece la nación, mas el pecado afrenta de las naciones. El pecado es desorganizador. Donde quiera que se le fomente, que sea en el corazón del individuo, en la familia, en la iglesia, habrá desorden, luchas, desacuerdos, enemistad, envidia, celos, porque el enemigo del hombre de Dios ejerce su dominio sobre la mente. Pero cuando la verdad es amada e introducida en la vida, y no solamente predicada, entonces el hombre o la mujer odiarán el pecado y serán representantes vivientes de Jesús en el mundo. Entonces ahora el hombre y la mujer, como cualquier individuo, la familia o la iglesia, tenemos, queridos, que regresar a saber qué es la voluntad de Dios. Aquí se dice que la verdad es amada, introducida en la vida. Tenemos que buscar la verdad. Es por eso que tenemos que estudiar muy asiduamente la palabra de Dios. Tenemos que buscar como un tesoro escondido para que podamos entonces tener tener odio al pecado. Entonces, mismo a usted que nos escucha por la primera vez, siempre tenemos que buscar qué dice la Biblia. No es mi pastor, no es mi papá, no es dónde estoy, qué iglesia que estoy. Queridos, es la Biblia. Tenemos que ser firmados en las verdades de la Biblia. Entonces estábamos a hablar que los relacionamientos es un privilegio y una responsabilidad. Ahora vamos a leer qué dice Notas biográficas de Elena de White, página 228. Aquí se dice, podemos poner la pantalla,
Somos responsables ante Dios por las almas de aquellos con quien nos relacionamos, y cuanto más estrechas nuestras relaciones con nuestros semejantes, mayor es nuestra responsabilidad. Somos una gran hermandad, y el bienestar de nuestros semejantes debe ser nuestro gran interés. Aquí está la palabra interés. No tenemos un momento que perder. Si hemos sido descuidados en esta materia, el harto tiempo de ahora, con todo fervor, redimamos el tiempo, no sea que la sangre de las almas se encuentre sobre vuestros vestidos. Como hijos de Dios, ninguno de vosotros está eximido de tomar parte en la gran obra de Cristo para salvación de nuestros semejantes. ¿Qué cosa más difícil de entender? Entonces, no somos responsables por la salvación de mis semejantes. Pero lo querido, lo que va a ser importante para mi salvación es si yo estoy a luchar para la salvación de mi hermano. ¿Entiendes? Lo que decide él no es de mi responsabilidad. Lo que es de mi responsabilidad es de ayudarlo, es de guiarlo, es de traerlo a la luz, es de amarlo, tener interés. Relación es interés. Yo tenía una teoría que hablaba de cómo podemos tratar de un cliente. En la teoría toda la teoría nos enseña que tenemos que tener interés. Porque muchos de los clientes van a venir con problemas problemas que nos aburren. Y habla de cosas que, pues no quiero escuchar. O a veces cosas que son muy, muy feas. Y ahí no queremos escuchar. Pero queridos, aquí toda y cualquier ayuda que podemos tener, tenemos que tener interés. Interés significa, es una voluntad intrínseca de entenderte, de conocerte, de querer ayudar de una manera profunda, no simplemente hacer pues yo tengo que hacer, soy responsable, entonces tengo que hacer esto. Lo hace por una obligación. No, estamos de un corazón compasivo. Y aquí se dice el interés. Esto es importante. Vamos a pasar un video que vamos a entender este interés, la diferencia que pasa la vida de uno cuando tenemos este interés. Pero me gustaría de continuar a hablar sobre la responsabilidad que tenemos. La Iglesia Remanente, página 37, aquí también se dice, aunque tenemos una obra y una responsabilidad individuales delante de Dios, no hemos de seguir nuestro propio juicio independiente sin considerar las opiniones, sentimientos de nuestros hermanos. Pues este proceder conducirá a desorden en la iglesia. El deber de los ministros es respetar el juicio de los hermanos, pero sus relaciones mutuas, así como las doctrinas que enseñan, deben ser examinadas a la luz de la ley y del testimonio. Entonces, si los corazones son dóciles para recibir la enseñanza, no habrá divisiones entre nosotros. Algunos se sienten inclinados a la desorden y están apartando a los grandes hitos de la fe, pero Dios está induciendo a los ministros a ser uno en doctrina, en el Espíritu. Entonces es importante, queridos, saber que tenemos que hacer una obra en comunidad. Entonces tenemos que aprender qué es el relacionamiento y cómo se hace. Entonces me gustaría de brincar. Aquí tengo otras diapositivas, pero me gustaría brincar porque el tiempo ya se ganó. Vamos a saber qué es una relación de ser íntimos. Primeramente, antes de poner la pantalla, quiero explicar un video. Este video fue introducido para nosotros terapistas para saber qué es terapia. También es un video muy
involucrado en interés. Entonces, queridos, voy a explicar un poco lo contexto porque no van a hablar, no están compartir las voces, solamente están a compartir es solamente su mensaje corporal. Lo que dice este video es que esta muchacha experiencia, esto no es un video real de historia verídica, pero un contexto muy bien utilizado. Esta muchacha, ella presenció un homicidio de su papá. Esto era una época nazista, de donde las Alemanias estaban contra los judíos. Entonces, esta niña era judía y su papá estaba en su casa, era un ingeniero. Entonces, los soldados nazistas lo mataron en frente de la niña que estaba abajo de la cama. Él lo presenció todo. Quedó traumatizada. Este trauma ahora causó con que la niña no tuviera contacto, no se relacionaba. Simplemente estaba siempre a cortar sus periódicos, porque estaba a imaginar que esto mató a su papá, porque como él tenía parte en los periódicos, entonces estaba a cortar los periódicos y no hablaba, solamente comía y dormía, pero no tenía relacionamiento con ninguno. Y toda la familia intentó ayudar a esta niña para que entonces tener relacionamientos. Y buscaron terapistas, buscaron pastores, buscaron psicólogos, psiquiatras, pero la niña no reaccionó, simplemente en su mundo de una manera muy traumada. Entonces tuvieron una idea. ¿Por qué entonces esta niña necesita un amigo de su edad? No una adulta que viene a hacer terapias. Necesita un niño. Este niño es un buen muchacho. Un muchacho de una buena familia, que tenía virtudes. El niño entonces, ok, puedo ayudar a la niña. Entonces empezó a hacer el trabajo. Y por mucho tiempo esta niña no reaccionó. Ella estaba demasiado dañada por lo que presenció. Tenía un trauma muy, muy profundo. Y no tenía siquiera un contacto de ojos, ni nada, ni siquiera se mostraba que escuchaba. Estaba en su mundo. El niño entonces empezó a quedar muy desesperado, como ya no tenía esperanza, empezó a se frustrar y decir, papá, ¿por qué yo tengo que hacer esta obra? ¿Por qué yo tengo que estar ahí? La niña no quiere nada, yo he tentado de todo. Es una cosa que el papá dijo, porque tú eres el privilegiado. Entonces, queridos, nosotros que tenemos la bendición, que tenemos que compartir lo que tenemos. Y después de esto el niño entonces lidió bien con su frustración y continuó a perseverar con esta niña. Pero él entonces, este niño empezó a trabajar con la niña, con su lenguaje. Él miró que ella tenía una muñeca, entonces empezó a hablar con una muñeca. Y empezó a hablar de lejos. Esta niña no quiere hablar de cerca, entonces hablaba de lejos. Entonces utilizó la lenguaje de la niña, pero solamente hizo a través de un conocimiento, porque tenía tiempo con la niña. Y vamos a mirar el video, vamos a pasar a ti, que mire qué bonito es cuando uno tiene interés. En este momento vamos a poner el video. ¿No es maravilloso cuando tenemos interés por nuestros hermanitos? Este video siempre me emociona. La primera vez como lloré, porque es muy lindo, queridos, cuando nosotros
tenemos un resultado, un cambio. A través de este relacionamiento, la niña no solamente pudo restablecerse. Al final, usted mira que ella estaba hablando de qué pasó, de qué miró, e empezó a llorar. Esto es sanación, esto es salud, este es de qué terapia que tenemos que hacer. Es cuando uno se expresa, desahoga, porque queridos, el lloro es la verdad el remedio que Dios ha colocado ya en nuestra vida. Si nosotros estamos tristes, por esto que tenemos las lágrimas. Y cuando esta niña empezó a llorar, ella no podía llorar porque no sabía de dónde estaba confundida, no sabía cómo lidiar. Pero cuando uno tiene una conexión segura, constante, que se preocupa, interesada, entonces ahora yo puedo ser quien soy, llorar, no pensar que ahora soy débil de llorar. Esto es sanación, esto es de cuando vamos a ahora salir del pozo. Este niño fue, ¿dónde estaba la niña? En su dificultad. Pero queridos, ¿qué enseña Jesús? Ahora vamos a ver deseado de toda la gente. Página 160, aquí se dice, Jesús la mujer del pozo. Esta mujer, ella también estaba a sufrir, el relacionamiento no estaba a funcionar, porque estaba con varios hombres que todavía no eran de ella. Ella no estaba contenta con esto, no sabía relacionar, no sabía cómo tener una relación sana. Aquí se dice que cómo Jesús la trató. Jesús la había convencido que leía los secretos de su vida. Entonces lo miró profundamente. Sin embargo, se daba cuenta que era un amigo que la compadecía y la amaba. Aún la misma pureza de su presencia condenaba al pecado de ella. No había pronunciado acusación alguna, sino que había hablado de su gracia, que podía renovar la alma. El alma empezó a sentir cierta convicción acerca de su carácter y pensó, no podría ser este Mesías por cuánto tiempo hemos esperado. Entonces le dijo, sé que es el Mesías que ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declara todas las cosas. Jesús le respondió, yo soy que hablo contigo. Ella reconoció que era Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo alguien puede me conocer de esta manera? Ella reconoció, ella sabía, ya estaba a esperar. Inicua. Pero querido, hay un encuentro que debemos tener con Jesús. Querido, Jesús no está de una manera física con nosotros, pero Jesús, Él también puede utilizarnos. Nosotros podemos recibir Jesús en nuestra vida, ser como Jesús, a ayudar a la gente. Entonces, la importancia, querido, de estar conectados de una manera muy, muy profunda con la gente. ¿Cuántos de nosotros conocemos bien a nuestros hijos, nuestros esposos? A veces no sabemos qué está en su íntimo, lo que está cuando está a sufrir o cuando está a tener momentos de luchas, de tentaciones. A veces estamos solamente a juzgar, pero no saber qué está a pasar, lo que pasó también en su vida. Ahora, queridos, vamos a ver también testimonios de la iglesia que se dice, sin pensar a menos en sí mismo y más en los tesoros que guarda en su hogar, prestando la debida atención a los miembros de la familia y permitiéndoles el ejercicio adecuado de su propio juicio, atraerá la bendición sobre todos ustedes y el respeto que Él siente por ustedes se aumentará. Queridos, ahí está la receta. Tenemos que prestar atención para nuestros queridos, para los que amamos. También tenemos aquí, hay que comprender la humanidad.
El que trata de transformar la humanidad debe comprenderla. No solamente por simpatía, fe, el amor, puede ser solo por la simpatía, la fe y el amor pueden ser alcanzados y elevados los hombres. También aquí hay una ciencia de un trato con los que parecen especialmente débiles. Si vamos a enseñar a los demás, primero tenemos que aprender de Cristo nosotros mismos y saber qué es ser, cómo amar como Cristo. Entonces aquí dice, necesitamos tener una visión amplia para poder hacer verdadera obra médico-misionera y tener tacto con las mentes. Esto es muy importante. Queridos, nuestro tiempo ya nos gana, pero aquí vamos a ver por qué a veces nosotros no tenemos un buen contacto, un encuentro tan especial. Porque muchas veces tenemos carencia de afecto o proximidad. Nosotros, pues mi mamá no tenía afecto conmigo, yo no sé cómo tener afecto con mi hijo. Entonces uno está a trabajar, otro está a jugar. Todavía nosotros estamos en un mismo espacio, pero no estamos a relacionarnos. Muchas veces, queridos, tenemos a veces hoy en día sabemos que es muy peligroso de estar solos. Hasta mismo sabemos que como estamos al final del mundo, nosotros tenemos la necesidad de ir al campo. Pero a veces solitos no tenemos el dinero para comprar un espacio, una tierra en el campo donde podemos planchar. Pero este hermano solito, esta hermana solita, si hay una iglesia, si tenemos una buena relación, podemos convivir en los campos. ¿Y por qué entonces no juntémonos y hacemos un hogar en los campos? Creo que esto sería algo que vamos a tener que hacer, porque no muchos de nosotros tenemos la situación financiera, pero muchos de nosotros estamos aislándonos y no queremos estar ahí porque sentimos miedo de ser rechazados. Posiblemente estamos a evitar lo que es lo más necesario a nuestra propia alma. Entonces tenemos que exponernos, tenemos que buscar ayuda, tenemos que convivir en la iglesia si estamos solitos, si no tenemos una familia que es fundada en los principios de Dios. Somos críticos, juzgadores, y a veces los peores, estos que están solitos, son los que son más críticos. Ninguno quiere estar ahí. Son los que están a mirar qué está haciendo, qué no está haciendo, cómo se mira, cómo no se mira. Los que están poniendo sus lentes ahí para mirar todo, que a veces ni siquiera está a mirar a sí mismo, pero a mirar a los otros. Entonces la importancia, queridos, de ahora mirar a nosotros mismos, que yo puedo ayudar. No estoy aquí para criticar, a demandar. Estoy aquí para levantar como Cristo. Estoy aquí para restaurar. A veces hay personas controladoras. En el hogar tenemos muchas madres que son controladoras. Cuando los hijos crecen, nosotros controlamos. Cuando dejamos a ir, van para el otro lado. Es como un péndulo del reloj. El control lo hace firmar hoy, pero mañana no estamos a tener el juicio por nosotros mismos. Tenemos que invitar. En muchos controladores ninguno quiere estar ahí. Tenemos que dejar el control para que relacionamos. Tenemos que mirar qué es que está delante de nosotros. Me gustaría decir, queridos, que tenemos que respetar nuestra individualidad. A veces estamos en la iglesia, estamos ahí con los, queremos mirar qué está pasando. Tenemos que ayudar, no a estar mirando los problemas. A veces sí es bueno saber qué está pasando,
pero con un propósito de ayudar, no de estar ahí mirando de una manera muy, muy rechazadora. Aquí se dice mente, carácter, personalidad, de cómo podemos socializarnos. Hay un capítulo solamente de relaciones sociales que yo lo invito a leer. Está en mente, carácter, personalidad, tomo 2, empezando de la página 470, algo así. Pero aquí se está en páginas 478, se dice, cada cual tiene su individualidad. El Evangelio trata con individuos. Cada ser humano tiene una alma a salvar o perder. Cada cual tiene una individualidad separada y diferente de todas las demás. Cada cual debe convencerse por sí mismo, convertirse por sí mismo. Debe recibir la verdad, arrepentirse, creer, obedecer por sí mismo. Debe ejercer su voluntad por sí mismo. Nada puede hacer esta obra por intermedio de otra persona. Nada puede sumergir a su individualidad en la de otro. Cada cual debe entregarse a Dios por sí mismo y por ministerio de piedad. Pero queridos, tenemos que también estar a buscar, ayudar a nuestros semejantes, pero de una manera a conocerlos, a entenderlos, a amarlos, de una manera como Jesús amó a su iglesia y ama a nosotros individualmente. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, queremos ser como Cristo, como Jesús, que nos conoce, que hay perseverancia, que hay, Señor, un conocimiento muy aprofundado, interés y también un respeto a la individualidad. No está forzar, controlar, demandar, juzgar, pero Señor está a invitar, está a buscar ayudar. Querido Dios, que ayude a nosotros, a cada ointe, a tener un relacionamiento como Dios nos requiere para edificar nuestro hogar, para que podamos estar listos en este tiempo final, unidos en Cristo. Esto te pido en nombre de Jesús. Amén.